Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Informe Semanal, un espacio que presenta los mejores reportajes y notas del equipo periodístico del Canal del Congreso. Este domingo 10 de abril todos los peruanos acudiremos a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República. 130 parlamentarios y 5 parlamentarios andinos. Pero ¿sabía usted que la mayoría de votantes a nivel nacional son mujeres? En el siguiente informe preparado por nuestra compañera Cosette Guevara le contamos los detalles. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. 11.364.590 mujeres acudirán a las urnas este 10 de abril. Esta cifra representa el 50.38% de la población total de electores, es decir, son más mujeres votantes que hombres. En las próximas elecciones el voto femenino será determinante. Bueno, creo que tenemos que comenzar por el hecho de que las mujeres somos más del 50% de la población nacional y más del 50% de la población electoral. Entonces, ¿cuánta influencia tenemos? Si es que todas las mujeres nos pusiéramos de acuerdo, en realidad podemos definir el resultado de una elección. Y aunque no estuviéramos totalmente de acuerdo, todas juntas por una misma opción, tenemos la cantidad suficiente de votos para que el resultado sea determinante, ¿no? Han transcurrido 60 años desde que las peruanas votaron por primera vez en las elecciones presidenciales. El Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos de la mujer. Este histórico acto fue decisivo en el avance por la igualdad de derechos en el Perú. Sin embargo, el cambio fue lento en comparación con otros países de Latinoamérica. Chile, Ecuador y Bolivia ya lo habían hecho. Pensamos que la soberanía debería radicar en los pueblos, pero en esa época no se entiende como partícipe de esa soberanía a la mujer, sino solamente a los varones, y no todos los varones, sino solamente ciertos sectores sociales. En la Asamblea Constituyente de 1931 y 1932, donde se discutió por primera vez el tema del voto femenino, los argumentos para negar el derecho del sufragio a las mujeres iban desde que no tenía la misma capacidad mental que los hombres o que eran muy sentimentales y que debían afianzar sus virtudes en el hogar. Otro argumento en contra fue que podrían generar la destrucción de la familia. Se decía que si intervenían en la política, se generaría abandono de hijos, separación, divorcio, etc. Estos fueron los principales argumentos por el cual se negó el voto femenino. Sin embargo, esto tuvo un atisbo de victoria, ya que las mujeres podían votar en las elecciones municipales. Pero en la práctica, la ley se hizo humo, ya que las elecciones municipales recién se restituyeron en 1963 durante el primer gobierno de Belaúnde. 7 de septiembre de 1955, el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos de la mujer. Fue recién en 1955 cuando Manuel Odría promulgó la ley del voto femenino. Algunos historiadores dicen que fue una jugada política para no quedar como antidemócrata. Y fue así que un 17 de junio de 1956, las mujeres por primera vez acudieron a las urnas. Pero en aquellas elecciones, las mujeres no solo podían elegir, sino también fueron elegidas una senadora y 8 diputadas. Sin embargo, este triunfo femenino no fue completo, ya que en las primeras elecciones solo podían sufragar mujeres letradas y que tenían un perfil determinado. Fue recién en la Constitución de 1979 se incluyó ese derecho a la mujer indígena no letrada y el reconocimiento del derecho al voto para todos por igual. Podríamos decir que las mujeres se inclinaban a la formación académica en letras, sea en pedagogía o sea en derecho, pero en letras. Y las inquietudes legislativas de aquellas primeras parlamentarias giraban en torno a la educación, a la atención de la mujer, a los derechos de la infancia, esencialmente. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. Mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces. Y si bien es cierto, ha habido otros importantes cambios en la política favoreciendo a la mujer, como la ley que estableció la cuota de género para promover mayor presencia de la mujer en órganos de representación nacional como el Congreso de la República,
Sin embargo, sigue existiendo algunas limitaciones y prejuicios contra la mujer. Creo que es bueno reconocer que las organizaciones no se han conformado con el 30% obligatorio de cuota de género, pero también creo que el trabajo en adelante debe ir no solamente al cumplimiento de la cuota, sino a la calidad. El acceso a cargos de elección popular en los comicios regionales del 2014, solo una mujer llegó a ser presidenta regional. En las elecciones generales del 2011 se eligieron una vicepresidenta y 29 mujeres congresistas, que representan el 21.5% del total de parlamentarios. Con ello, estamos por debajo del promedio de participación de la mujer en los parlamentos de Latinoamérica, que en su mayoría supera el 22.3%. ¿Qué cambios sustantivos deberían producirse en el país para incrementar la participación de la mujer en la política? Personalmente considero que estos logros de la mujer en espacios de decisión en el ámbito político se van a dar tarde o temprano, pero si no unimos, enlazamos las cuotas con la alternancia, todavía las mujeres van a ocupar espacios de relleno en las listas parlamentarias. Hay que corregir el tema de alternancia, hay que mejorar el tema de cuotas y además hay que animar a la mujer a participar políticamente desde el gobierno local. La mayoría de dirigentes femeninas en los comedores populares, en los vasos de leche, son mujeres. El tema es que los partidos tienen que darles representación para que puedan llegar al municipio y corregir lo que conocen en su día a día. También depende del elector de poder confiar mucho más en las mujeres. Y de hecho, cuando lo hacen, cuando lo piensan, dicen, sí, mujer porque es más transparente, es más responsable, no te viene con floros, discursos, no te suele mentir. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos el otro lado que somos a veces muy machistas. Entonces, es poco a poco una educación que se tiene que ir dando dentro de la población. El trabajo continúa y hay mucho por hacer para lograr la llamada igualdad de género. Lo que sí es claro es que en estas elecciones o en futuras habrá una presidenta mujer, y eso será parte de la historia del desarrollo, progreso y crecimiento de la mujer y por ende del país. Será el reflejo del cambio en nosotros como peruanos.